Hola amigos, en esta oportunidad les traigo Iron Man número 8, con guión de Spencer Ackerman y arte de Julius Ota y Michael Downing. Espero que les guste. La historia comienza en el Kurdistán iraquí, dentro del Erbil International Hotel, a donde llega el comandante Hunyadi del Frente Patriótico Latviano, o LPF. Lo recibe Melinda May, la caballería, ex agente de S.H.I.E.L.D. y actual representante de Stark. El hotel está fuertemente custodiado y Melinda le informa a Hunyadi que fue elegida personalmente por Stark como su enlace en este proyecto conjunto. Hunyadi, satisfecho con la opulencia del lugar, comenta que eso es justo lo que esperaba del trato con Stark. Aunque se muestra reticente por la cantidad de personas presentes, Melinda le aclara que todo el hotel ha sido comprado por Stark y que todos los presentes son empleados de la compañía. Melinda le cuenta que ahora lidera una nueva división, con un nombre técnico y largo que ya presentaré después. Hunyadi menciona que esperaba algo así de S.H.I.E.L.D., pero Melinda responde que ya no forma parte de él. Hunyadi insiste con ironía: nadie deja realmente S.H.I.E.L.D. Luego, Melinda le ofrece una bebida. Ambos brindan por la victoria. Hunyadi sonríe, satisfecho, y comenta que finalmente está tratando con alguien civilizado. Después del intercambio, Hunyadi presenta unos dispositivos utilizados por soldados latverianos. Explica que las unidades leales al frente necesitan comunicarse con seguridad. Como la cúpula que hay sobre el país impide introducir nuevos dispositivos, solicita una nueva capa de encriptación. Melinda le asegura que Stark Unlimited puede insertar parches de software que ni siquiera Doom podría rastrear, y mientras lo informa a la central, la conversación se ve abruptamente interrumpida. Una explosión sacude el lugar. La ventana del tragaluz estalla y 3 figuras caen violentamente desde lo alto. La Guardia del Invierno, Red Widow, Vanguard y Crimson Dynamo irrumpe desde el techo, amenazando a Hunyadi. Red Widow le recuerda que ya le habían advertido en Dagestán. Servir a Iron Man tiene consecuencias. El comandante, alarmado, reclama por la seguridad del lugar. Melinda, sorprendida, admite que debió dejar que Tony la pusiera al tanto sobre la situación con los rusos. Mientras tanto, en Los Ángeles, Tony Stark juega baloncesto con Vishte Taru, el joven latveriano con habilidades mágicas. Tras un lanzamiento fallido, Tony comenta que nunca se debió llevar el baloncesto a Europa del Este. Vishte responde que ya es tarde y menciona que era amigo del hermano del jugador serbio, Nikola Jokic. Tony se sorprende de oír eso, pero Vishte lo usa para sobrepasarlo y encestar. Tony le pregunta si lo que dijo es verdad, y Vishte le responde que claro que no. Mientras descansan junto a la pista, Vishte le pregunta si está herido. Tony responde que simplemente es mayor y ha pasado demasiado tiempo hospitalizado últimamente. Luego lo reta a continuar el juego y le dice a Vishte que si consigue encestar, tendrá que responderle una pregunta. En ese momento suena su teléfono, pero lo ignora. Levanta el balón con decisión y grita «¡Kobe!» en homenaje al legendario Kobe Bryant, y lanza un tiro largo que entra limpiamente en la canasta. Vishte le dice que no parece tan viejo. Entonces Tony cambia el tono. Le pregunta a Vishte por qué el Frente Patriótico Latveriano quería matarlo. Vishte responde que el Frente Patriótico Latveriano solo piensa en pequeño. Siempre ha habido un camino para derrotar a Doom, pero ellos simplemente se rehúsan a seguirlo. Ambos se dirigen hacia los vestidores, mientras Stark comenta que derrotar a Doom no es tan fácil. Vishte le explica que ha entrenado durante años en las artes místicas, preparándose para derrotarlo en el plano astral y encerrarlo junto a su malvada madre, refiriéndose a Cynthia Von Doom. Pero Hunyadi nunca aceptó esa idea, considerando la magia como algo propio de Doom. Tony pregunta si eso de aprender magia es algo que enseñan en la secundaria de Latveria. Vishte le dice que creció en Symkaria y tuvo que aprender por sí mismo, mayormente usando internet. Tony le recuerda que Doom es el hechicero supremo. Vishte reconoce que aún le falta mucho, pero le recuerda que él mismo ya lo había dicho. Doom no será derrocado fácilmente. Y le demuestra su poder, manipulando el agua de las duchas. Mientras se seca frente al espejo, Tony comenta que la magia tiene consecuencias, justo cuando nota algo extraño en el rostro de Vishte.
El joven responde que simplemente está experimentando esas consecuencias y que el Frente Patriótico estaría encantado de verlas. Mientras se visten, discuten brevemente sobre el rol del LPF. Tony advierte que la línea es delicada. Deben ayudarlos a combatir, pero no permitir que ganen. Viste concuerda, pero le preocupa que con sus armas puedan lograrlo. Tony lo tranquiliza. Doom es el oponente más peligroso que ha enfrentado, así que pondrá resistencia. También le informa que aún falta tiempo para la producción de los misiles. Los compradores esperan ver toda su capacidad antes de comprometerse. En eso, recibe el mensaje de Melinda desde Irak, por lo que le encarga a Viste aplicar la nueva encriptación y además espiar las comunicaciones del frente. Viste acepta inmediatamente. Mientras caminan por la pista, Tony aclara que no quiere vender armas y que la última persona quien lo haría sería Doom, seguida muy de cerca por Hunyadi. En ese momento, Iron GPT, la inteligencia artificial de Iron Man, interrumpe para alertar sobre una huelga en una fábrica de armamento en Nueva York, la misma que fue escenario del primer número de esta serie. La transmisión muestra una multitud de manifestantes protestando frente a la fábrica. Tony se enfoca al instante. Si no reabastecen los misiles, Doom no firmará el contrato. Necesitando mostrar resultados tangibles a Doom y a sus accionistas, Tony se pone la armadura improvisada modelo 74 y parte junto a Viste hacia el lugar. Esta vez no habrá negociaciones. Si te está gustando el video y quieres que suba más contenido similar, suscríbete, dale like y activa la campanita. Gracias. Mientras tanto, en el norte del estado de Nueva York, los trabajadores protestan, exigiendo contratos justos, liderados por Ramón Vicente, quien también fue introducido en el primer número. Pero esta vez no se enfrentarán a demonios como antes, sino a un nuevo cuerpo de seguridad privada contratado por Stark Unlimited, los Rompehuelgas. Pero, como estamos en un cómic de Iron Man del 2025, tenían que tener un nombre acorde, así al estilo MODOK. Estos son los Strike Breakers, los Rompehuelgas. Stark Reconnaissance Intelligence and Kinetic Evasion Brigade for Electronic Attack, Espionage and Ruggedized Solutions. Brigada de Emergencia, Reconocimiento y Evasión Cinética de Stark para ataques electrónicos, espionaje y soluciones reforzadas. Intenta decirlo al revés. En fin, estos son ex agentes de S.H.I.E.L.D., violentos y mal preparados. El líder de los rompehuelgas se adelanta y, con voz firme, le ordena a su escuadrón demostrar que están allí para hacer valer su autoridad. La tensión frente a Stark Unlimited estalla. Los agentes de seguridad comienzan a golpear con fuerza a los presentes. Un trabajador intenta razonar, explicando que solo estaban protestando de forma pacífica. Otro cae al suelo bajo los golpes. Pero en medio del caos, Ramón consigue derribar al comandante de una potente patada en el rostro. La violencia escala rápidamente. El líder de los Strike Breakers responde con furia, pero Ramón lo supera, enfurecido porque entre los manifestantes hay adultos mayores y personas con condiciones médicas. Pero no pasa mucho tiempo para que sea superado por el resto del equipo Strike Breakers y está a punto de ser detenido. En eso, un estallido de energía sacude el lugar. Una potente descarga derriba al comandante, anunciando la llegada de alguien más. Iron Man aparece en escena acompañado por Viste y le dice al comandante que si tiene algo que decir, que se lo diga a su Repulse Sword, otro gran nombre, refiriéndose a la combinación de sus rayos repulsores y su espada, o Sword. Repulse Sword. También le pudo haber puesto repulsivo y no pasaba nada. Luego le ordena que abandone el lugar, pero luego, al observar los daños provocados, cambia de opinión y le ordena que se quede donde está, ya que presentará cargos, y solicita a Iron GPT que envíe ambulancias y contacte a la oficina del sheriff para despejar espacio en la cárcel. Finalmente, se dirige a Ramón. Ambos van a hablar. Luego se reúne con Ramón dentro de la fábrica, donde el obrero le recrimina por no firmar los nuevos contratos. Están hartos de trabajar sin contrato. Tony intenta justificarse. Dice que estuvo en el hospital, que perdió su empresa temporalmente, que estuvo en Chicago
y que Doom tomó el control del mundo, refiriéndose a los números 1, 3 y 4 de esta serie y a One World Under Doom número 1. Ramón responde con sarcasmo: suena difícil, pero eso no justifica ignorar la vida de los demás. Tony acepta la culpa y decide ratificar el contrato que enviaron. Ordena a IronGPT que lo finalice y le pide a Ramón que haga que sus trabajadores regresen a la línea de producción. Pero Ramón se niega. Tony insiste en que es necesario que vuelvan a trabajar, pero Ramón responde que hay empleados que necesitan atención médica. Tony le advierte que si la fábrica no reanuda la producción, se desatará una guerra. No tiene opción. Los misiles deben entrar en línea. Quiere hacerlo bien, con un contrato justo, pero si es necesario, automatizará toda la fábrica. Ramón se indigna. Le pregunta directamente si eso significa que despedirá a 800 personas. Tony intenta justificarse, pero Ramón se niega rotundamente a continuar sin un contrato. Luego le confiesa que no tienen prisa. Han recibido importantes donaciones y el fondo de huelga ya está asegurado. Tony lo mira incrédulo, sin entender. Ramón se lo repite: el fondo fue financiado con anticipación. No están jugando con él. De la nada, Iron Man se eleva por los aires y les dice que retomarán la charla después de que se tome un descanso. Stark, sospechando, vuela inmediatamente hacia Midwood, en Brooklyn. Mientras sobrevuela la ciudad a toda velocidad, ve a una anciana empujando su carrito por la acera. Al ver a Iron Man acercarse, la anciana da un salto, se coge de una polea, se impulsa y luego de que aterriza, le dispara a Iron Man. Él esquiva el ataque con facilidad y le dice a Natasha que necesita hablar con ella. La anciana se quita la ropa y se revela que es Natasha Romanoff, Black Widow. Mientras continúa disparando, lo acusa de haberle mentido directamente en la cara. Tony, esquivando los disparos, responde con sarcasmo: ¿una espía molesta por una mentira? Natasha insiste: lo que está haciendo pondrá en peligro a inocentes, aunque él no quiera admitirlo. Él le recuerda que, cuando le preguntó por una alternativa, ella no supo responder. Natasha lo contradice. A Tony simplemente no le gustó la respuesta. Tony la acusa de haber provocado la huelga a propósito, pero Natasha vuelve a contradecirlo. No fue ella quien puso en peligro a los trabajadores. Lo único que hizo fue transferir dinero a las cuentas del sindicato, nada más. Y le pide que se pregunte por qué sus propios empleados estaban tan dispuestos a protestar. Mientras se va, lanza la advertencia final: si no detiene esto, la próxima vez no vendrá sola, vendrá con los Avengers. Tony regresa a la planta y se reúne con Viste y Ramón. Ramón le dice que agradezca a su amigo Viste, pero él admite que solo ganó tiempo y duda de que Tony esté preparado para aceptar lo que se le está pidiendo. Tony le dice a Ramón que la compañía cubrirá todos los gastos médicos de todos. Luego Viste le explica lo que han conversado, empezando por el hecho de que está fabricando armas luego de haberle dicho a Ramón que no lo haría. Así que, dadas las condiciones globales actuales, el tema del contrato y el reciente ataque, Ramón cree que, para reactivar la fábrica, necesita que el sindicato obtenga un asiento en la junta directiva de Stark Unlimited. La respuesta de Tony es una exclamación de incredulidad. Tony se muestra tenso. Acaba de recuperar el control de la junta directiva a un alto costo. Ramón empieza a hablar. Le dice a Tony que él nació rico y convirtió esa fortuna en un poder incalculable. Tanto que, incluso si nunca vuelve a usar la armadura de Iron Man, seguirá siendo una de las personas más poderosas del planeta. Le parece irónico que alguien con ese nivel de poder considere excesivo que el sindicato tenga una voz en las decisiones de la empresa. Lo acusa directamente. Los empresarios tecnológicos aman la disrupción, excepto cuando se trata de su propia explotación. Tony lo interrumpe y le ofrece 3 asientos en la junta. Viste se sorprende. Stark aclara que ahora hay 8 miembros y que firmarán el contrato reservando 3 lugares para el sindicato, con la condición de que eso reactive la producción. Ramón asiente.
3 asientos lo harán. Ambos sellan el acuerdo con un apretón de manos. Mientras vuelan de regreso, Viste le dice a Tony que no puede creer que haya cedido el control de una de las más poderosas empresas del mundo. Tony responde que no lo ha cedido, lo ha compartido. Porque Ramón tiene razón. Porque Ramón tiene razón. No pueden liberar al mundo de Doom solo para volver al mismo sistema que falló a personas como Ramón. Si realmente desean un cambio, él mismo debe formar parte de él. No es un sacrificio, si es algo fácil. En eso, Iron GPT interrumpe con una alerta. Un mensaje que había sido descartado como phishing puede que no lo sea. En la pantalla aparece Red Widow. Junto a ella, Melinda May y el comandante Hunyadi aparecen también, ambos prisioneros. La amenaza es clara. Si Iron Man quiere volver a verlos con vida, deberá seguir sus instrucciones. Mientras la inteligencia artificial reproduce la canción I Got the Power, de fondo, Stark frunce el ceño. Ordena a Iron GPT rastrear la ubicación del mensaje y cortar la música. Finalmente, Viste, volando a su lado, le dice con firmeza: «Eres un héroe, Iron Man, uno de verdad, y yo voy a salvarte». Y se nos cuenta que en el próximo número conoceremos el origen de Viste Taru. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios y mandaré saludos en el siguiente video. Nos vemos allí.